Capítulo 24, la época heroica de la geometría. 1. Los teoremas de Brionson y de Feuerbach. La geometría ha sido de todas las ramas de la matemática la que más sometida ha estado a cambio según cambiaban las preferencias de una época a otra. En la Grecia clásica alcanzó su cenit solo para caer hasta su nadir hacia la época del hundimiento del Imperio Romano. En Arabia y en la Europa renacentista recuperó parte del terreno perdido y durante el siglo XVII se encontraba en el umbral de una nueva era, para ser casi olvidada a continuación durante más de un siglo al menos por los matemáticos que se dedicaban a la investigación, languideciendo así a la sombra de las ramas del análisis que proliferaban de una manera exuberante. Inglaterra había librado una batalla perdida especialmente a finales del siglo XVIII para reponer los elementos de Euclides en el glorioso lugar que ocuparan antaño, pero lo cierto es que poco se hizo por promover la investigación en el tema. Los esfuerzos de Monch y de Carnot condujeron a un movimiento de renovación de la geometría pura durante el periodo de la Revolución Francesa, pero el verdadero renacimiento en forma casi explosiva de la geometría como rama viva de la matemática se produjo a comienzos del siglo XIX. Y como podría haberse imaginado, la Escuela Politécnica jugó un papel importante en este movimiento, pues allí fue descubierto el bien conocido teorema de Brionson por un estudiante y se publicó en 1806 en la revista de la Escuela Politécnica. Charles Julien Brionson, 1785 al 1864, acababa de ingresar en la escuela el año anterior estudiando con Monch y leyendo la geometría de la posición de Carnot. Este estudiante de 21 años, que llegó a ser más tarde oficial de artillería y profesor, demostró en primer lugar el teorema de Pascal olvidado durante largo tiempo, teorema que formulaba Brionson ya en su forma moderna. Para todo hexágono inscrito en una cónica los tres puntos de intersección de los pares de lados opuestos están en una recta. Siguiendo unas cuantas demostraciones nos encontramos con el teorema que lleva su nombre: en cualquier hexágono circunscrito a una cónica las tres diagonales se cortan en el mismo punto. Lo mismo que Pascal se había mostrado impresionado por el gran número de corolarios que había conseguido deducir de su teorema, y así también Brionson hace observar que su propio teorema está preñado de consecuencias curiosas. Los teoremas de Pascal y Brionson son de hecho fundamentales para el estudio proyectivo de las cónicas. Además constituyen el primer ejemplo claro de un par de importantes teoremas duales en geometría, es decir, de teoremas que se convierten el uno en el otro si se intercambian las palabras punto y recta. Si leemos la frase una recta es tangente a una cónica como una recta está sobre una cónica, entonces podemos enunciar los dos teoremas de la siguiente forma combinada. Los 6 vértices o lados de un hexágono están sobre una cónica si y solo si los tres puntos o rectas comunes a los tres pares de lados o vértices opuestos tienen una recta o punto común. Este tipo de relaciones entre puntos y rectas con respecto a una cónica fueron explotadas más tarde de una manera efectiva por otro alumno de la Escuela Politécnica, el hombre al que podemos considerar con razón como el verdadero fundador de la geometría proyectiva. Nos referimos a Jean-Victor Poncelet, 1788 al 1867, que estudió también con Monch, ingresó en el cuerpo de ingenieros del ejército con el tiempo justo para tomar parte en la desdichada campaña de Napoleón en Rusia en 1812 y permaneció prisionero varios años en una cárcel de Moscú. A su regreso a Francia se convirtió en la figura más importante quizá del renacimiento de la geometría pura. Entre sus primeros descubrimientos está uno que compartió con Brionson y que ambos publicaron en un artículo conjunto de los Anales de Yergon correspondientes a los años 1820 al 1821. El título de este artículo, Investigaciones sobre la determinación de una hipérbola equilátera, no da ninguna pista de uno de los bellos teoremas que contiene, el que se refiere a lo que conocemos hoy como la circunferencia de los 9 puntos. Brionson y Poncelet demuestran en este trabajo, que la circunferencia que pasa por los pies de las perpendiculares trazadas por los vértices de un triángulo a los lados opuestos pasa también por los puntos medios de los lados, así como por los puntos medios de los segmentos que unen los vértices del triángulo con el punto de intersección de las tres perpendiculares. Este notable teorema no suele llevar los nombres ni de Brionson ni de Poncelet sino el de otro matemático, Carl Wilhelm Feuerbach, 1800 al 1834, que de manera independiente publicó este teorema y otros análogos en 1822 en un breve libro en alemán con un título prolijo y difuso. El hecho de que la circunferencia de los 9 puntos se conozca hoy como la circunferencia de Feuerbach está justificado en parte, no por la prioridad en su publicación sino por otras propiedades de dicha circunferencia descubiertas por Feuerbach. El centro de la circunferencia de los 9 puntos está situado sobre la recta de Euler del triángulo tal como demostró Feuerbach,
y coincide con el punto medio del segmento cuyos extremos son el ortocentro y el circuncentro. Aún más notable es la propiedad expresada en lo que hoy se conoce como el teorema de Feuerbach. La circunferencia de los 9 puntos de un triángulo cualquiera es tangente internamente a la circunferencia inscrita y tangente externamente a las 3 circunferencias exinscritas, lo que constituye posiblemente en palabras de Coolidge el teorema más bello de la geometría elemental que se ha descubierto desde la época de Euclides. En su demostración hace uso Feuerbach del hecho que los radios de las circunferencias inscrita y exinscritas a un triángulo vienen dados por 2k sobre más menos a más menos b más menos c, donde a veces son los lados del triángulo y k su área y donde debe usarse un signo menos como máximo. 2. La geometría de la inversión. La obra de Feuerbach, que murió cuando solo tenía 34 años, puede considerarse como un ejemplo típico de los numerosos resultados nuevos sobre la geometría del triángulo y la circunferencia que se fueron descubriendo a lo largo del siglo XIX. Ningún país especial tuvo el monopolio de este desarrollo de la matemática elemental, pero quizás se pueda atribuir a Alemania el papel principal por ser la patria de Jacob Steiner, 1796 al 1863, uno de los muchos descubridores independientes de la circunferencia de los 9 puntos, y mucho más importante aún el matemático al que se suele considerar generalmente como el más grande de los geómetras de la época moderna, tal como Apolonio lo fue en la antigüedad. En realidad Steiner nació en Suiza pero hizo sus estudios en Heidelberg y en Berlín, y gracias al apoyo de Jacobi obtuvo una cátedra en Berlín que ocupó hasta su muerte. En sus manos la geometría sintética hizo progresos comparables a los que había hecho anteriormente el análisis, y rivalizó con Abel en el número de artículos publicados en la revista de Crelle. El nombre de Steiner aparece en geometría en muchos contextos, incluido el que se refiere a las propiedades de los puntos de Steiner. Si se unen de todas las maneras posibles los 6 puntos de una cónica en el hexagrama místico de Pascal, se obtienen 60 rectas de Pascal que se cortan 3 a 3 en 20 puntos de Steiner. También demostró Steiner que todas las construcciones euclídeas pueden efectuarse con la regla únicamente siempre que se nos dé además una única circunferencia fija. Steiner sentía una gran aversión por los métodos analíticos y demostró en un artículo publicado en la revista de Crelle y utilizando exclusivamente métodos sintéticos, un sorprendente teorema que parece pertenecer de manera natural por su complejidad al análisis, el de que una superficie de tercer orden solo puede contener 27 rectas. La historia de la geometría durante el siglo XIX está llena de casos de descubrimientos independientes y casi simultáneos, y Steiner se vio mezclado en varios de estos casos. En 1822 Poncelet, inspirado por la obra de Mascheroni, había sugerido que todas las construcciones euclídeas planas podrían efectuarse con la regla únicamente si se daba además una circunferencia concreta y su centro, teorema que demostró en 1833 Steiner, como hemos visto. Es decir, que el teorema de Poncelet-Steiner demuestra que no podemos prescindir completamente del compás en la geometría euclídea, pero que una vez utilizado para trazar una circunferencia cualquiera podemos desecharlo a favor de la regla únicamente, de una manera parecida a cómo Mascheroni había utilizado únicamente el compás. Steiner nos recuerda en cierto modo a Gauss por el hecho de que las ideas y los descubrimientos se amontonaban en su mente con tal rapidez que a duras penas conseguía ponerlos ordenadamente por escrito. En 1824 había descubierto ya la fructífera transformación geométrica conocida como inversión. Si los puntos P y P' están sobre una semirrecta cuyo origen es el centro o de una circunferencia c de radio r distinto de 0, y si el producto de las distancias OP y OP' es r cuadrado, entonces se dice que cada uno de los puntos PP' es inverso del otro con respecto a la circunferencia C. A todo punto P exterior al círculo que determina C le corresponde en la inversión 1 y solo 1 P' interior al círculo, mientras que el centro O es el único punto interior al círculo que no corresponde a ningún punto exterior. Nos encontramos aquí de una manera indirecta con una paradoja del tipo de las de Bolzano. El interior de un círculo cualquiera, por pequeño que sea, contiene, como si dijéramos, un punto más que la región del plano exterior al círculo. De una manera totalmente análoga al caso del plano se puede definir fácilmente la inversión con respecto a una superficie esférica en el espacio tridimensional. Se pueden demostrar sin dificultad gran cantidad de teoremas pertenecientes a la geometría de la inversión del plano o del espacio, bien sea por métodos analíticos o sintéticos. En particular es inmediato demostrar que en una inversión plana toda circunferencia que no pase por el centro de inversión se transforma en otra circunferencia, mientras que toda circunferencia que pase por el centro de inversión se transforma en una recta que no pasa por él, así como resultados análogos relativos a esferas y planos en la geometría de la inversión tridimensional.
Un poco más difícil de demostrar es el importante resultado de que la inversión es una transformación conforme, es decir, que conserva los ángulos entre curvas. Un teorema demostrado por Joseph Liouville muestra claramente que las transformaciones que conservan los ángulos no son frecuentes en absoluto. Este teorema afirma que en el espacio las únicas transformaciones conformes son las inversiones, las semejanzas y las congruencias como caso particular. Steiner no publicó sus ideas sobre la teoría de la inversión y otros matemáticos del mismo siglo volvieron a descubrir repetidas veces esta transformación, entre ellos figura Lord Kelvin, 1824 al 1907, que se vio conducido a ella en 1845 a través de la física aplicándola a problemas de electrostática. Si el centro o de la circunferencia de inversión de radio A coincide con el origen de un sistema de coordenadas cartesianas del plano, entonces las coordenadas x', y' del inverso p' de un punto arbitrario x, y distinto del origen vienen dadas por las ecuaciones, x' igual a cuadrado x sobre x cuadrado más y cuadrado, y y' igual a cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado. Estas ecuaciones sugirieron más tarde a Luigi Cremona, 1830 al 1903, que fue profesor de geometría sucesivamente en Bolonia, Milán y Roma, el estudio de unas transformaciones mucho más generales de la forma, x' igual a R1 de x y igual a R2 de x y y, donde R1 y R2 son funciones algebraicas racionales. Tales transformaciones de las que las inversiones son solo un caso muy especial se conocen hoy con el nombre de transformaciones de Cremona, en honor al matemático que publicó en 1863 una exposición acerca de ellas y que más tarde las generalizaría para el espacio tridimensional. 3. La geometría proyectiva de Poncelet. Una de las características principales de la geometría que se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XIX fue el entusiasmo con que estudiaron los matemáticos una gran variedad de transformaciones. De entre ellas las que se hicieron más populares fueron las que constituyen el grupo de transformaciones que define la llamada geometría proyectiva. Los orígenes de esta nueva geometría estaban ya en realidad en las obras de Pascal y de Desargues, pero hasta comienzos del siglo XIX no se produjo su desarrollo sistemático, desarrollo debido especialmente a Poncelet. Durante los años 1813 al 1814 que permaneció prisionero en Rusia, escribió Poncelet un tratado de geometría analítica titulado Aplicaciones del análisis a la geometría, que se basaba en los principios que había aprendido en la escuela politécnica. Esta obra no se publicó sin embargo hasta medio siglo más tarde en 1862 a pesar del hecho de que inicialmente estaba destinada a servir de introducción a la obra mucho más famosa del mismo autor, el Tratado de las Propiedades Proyectivas de las Figuras de 1822. Esta segunda obra se diferencia profundamente por su estilo de la primera puesto que el tratamiento es sintético y no analítico. Las preferencias de Poncelet cambiaron a su regreso a París y desde ese momento se convirtió en un firme defensor de los métodos sintéticos. Dándose cuenta de que las ventajas que presenta la geometría analítica se derivan de su generalidad, intentó que sus teoremas de geometría sintética fueran tan generales como fuera posible. Para llevar a cabo este proyecto formuló Poncelet lo que llamó el principio de continuidad o principio de permanencia de las relaciones matemáticas que enunciaba de la manera siguiente: las propiedades métricas descubiertas para una figura primitiva siguen siendo aplicables sin otras modificaciones que cambios de signos a todas las figuras correlativas que puedan considerarse como surgiendo de la primera. Como ejemplo de aplicación de este principio menciona Poncelet el teorema sobre la igualdad de los productos de los segmentos en que quedan divididas dos cuerdas que se cortan en un punto interior a un círculo, que se convierte cuando el punto de intersección es exterior al círculo en la igualdad de los productos de los segmentos desecantes ambos con signo menos en este caso. Y si una de las rectas es tangente a la circunferencia el teorema sigue siendo válido reemplazando el producto de los segmentos determinados sobre la secante por el cuadrado de la tangente. Cauchy no se privó de burlarse de este principio de continuidad de Poncelet que según él no era otra cosa que una atrevida inducción injustificada. En cierto sentido este principio no difiere mucho del punto de vista adoptado por Carnot, pero Poncelet lo generalizó hasta incluir en él los puntos del infinito que habían sugerido Kepler y Desargues. Así se podría decir que dos rectas siempre se cortan bien en un punto ordinario, o en el caso de que sean paralelas en un punto del infinito llamado un punto ideal del plano. Con objeto de alcanzar la misma generalidad que en el análisis, consideró necesario Poncelet introducir en la geometría sintética no solo puntos ideales o del infinito sino también puntos imaginarios, porque sólo así se podría asegurar que una circunferencia y una recta siempre se cortan. Entre otros descubrimientos sorprendentes de Poncelet está el de que todas las circunferencias del plano tienen dos puntos comunes,
Se trata de dos puntos ideales imaginarios conocidos como puntos cíclicos del infinito y que se suelen representar por I y J, o de una manera informal como Isaac y Jacob. Poncelet sostenía que su principio de continuidad, que parecía venir sugerido por la geometría analítica, formaba parte propiamente de la geometría sintética, y rápidamente se convirtió en un apasionado defensor de esta última frente a los analíticos. Durante la segunda mitad del siglo XVIII se había producido ya una cierta controversia, sobre todo en Alemania, en torno a las ventajas relativas del análisis y de la síntesis. En 1759 el matemático e historiador Abraham Gotthelf Kästner, que fue profesor en Leipzig y en Göttingen, manifestaba su punto de vista de que el análisis era superior por su planteamiento heurístico de los problemas, lo que permitía una mayor potencia con una economía de pensamiento mayor. Uno de sus discípulos, George Simon Klugel, escribía en 1767 que sospechaba que los ingleses trataban de realzar sus méritos de una manera exagerada recurriendo a la dificultad de sus demostraciones sintéticas. Durante los primeros años del siglo XIX el interés por estas dos metodologías rivales fue tan alto en Francia, que la Sociedad Científica de Bordeaux convocó en 1813 un concurso para premiar el mejor trabajo que caracterizase a la síntesis y al análisis, así como la influencia que había ejercido cada una de ellas a lo largo de la historia. El ensayo ganador, escrito por un profesor de Versalles, terminaba mostrando su esperanza de que pudiera darse al fin una reconciliación de las dos tendencias mencionadas, pero lo cierto fue que media docena de años más tarde la controversia volvió a estallar de nuevo y se fue haciendo cada vez más agria. Es interesante hacer notar que los dos rivales más importantes fueron Poncelet y Gergonne, que habían sido ambos discípulos de Monch, un matemático que había trabajado tanto en geometría analítica como sintética. Al principio la rivalidad fue amistosa y ambos publicaron artículos en los Anales de Gergonne en 1818, el año de la muerte de Monch, Poncelet apoyando la superioridad de la geometría sintética y Gergonne defendiendo los métodos analíticos, pero hacia el año 1826 surgió la controversia en torno a la prioridad en el reciente descubrimiento del principio de dualidad. Ya vimos más arriba cómo los teoremas de Pascal y de Brionson estaban relacionados por un simple intercambio de las palabras punto y recta, y Gergonne se convenció de que los métodos analíticos permitirían demostrar que tal intercambio es universalmente válido. Es decir, que para cualquier teorema de geometría plana sobre puntos y rectas, Gergonne suponía confiadamente que el dual de este teorema, obtenido intercambiando en él las palabras punto y recta, también sería válido, y así comenzó a publicar parejas de teoremas duales uno frente al otro en columnas paralelas en sus anales. Poncelet afirmaba por su parte que él había sido el primero en descubrir el fenómeno de la dualidad, y que el principio en cuestión era una consecuencia de las relaciones que hay en geometría pura entre un punto como polo y su recta polar con respecto a una cónica. 4. La notación abreviada de Plücker. El problema de la prioridad en el reconocimiento del principio de dualidad no es fácil de resolver, pero en 1829 Julius Plücker, 1801 al 1868, dio al fin una justificación lógica rigurosa de dicho principio, utilizando para ello un punto de vista nuevo que iba a ser muy importante para la geometría analítica. Lo mismo que Monch había sido quizá el primer especialista moderno en geometría en general, Plücker se convirtió en el primer especialista en geometría analítica en particular. Sus primeras publicaciones en los Anales de Gergonne en 1826 habían sido en gran parte sintéticas, pero poco a poco se fue viendo mezclado en la controversia con Poncelet hasta tal punto que Plücker terminó por abandonar el campo de los sintéticos y convertirse en el más prolífico de todos los geómetras analíticos, pasando a creer firmemente que los métodos algebraicos eran preferibles con mucho al planteamiento puramente geométrico de Poncelet y de Steiner. El hecho de que su nombre aparezca en la geometría de coordenadas asociado a lo que se suele llamar la notación abreviada de Plücker es un tributo a su influencia, aunque en este caso la frase le hace más que justicia. Durante la primera parte del siglo XIX hubo un cierto número de matemáticos, incluido Gergonne, que consideraron que la geometría analítica estaba sobrecargada por los incómodos y complicados cálculos algebraicos, en vista de lo cual comenzaron a abreviar drásticamente las notaciones utilizadas. Por ejemplo, la familia de todas las circunferencias que pasan por los dos puntos de intersección de dos circunferencias dadas, x cuadrado más y cuadrado más ax más by más c igual a 0, y x cuadrado más y cuadrado más a' x más b' y más c' igual a 0, la representaba Gabriel Lamé, 1795 al 1870, en 1818 simplemente por la ecuación mc más m'c' igual a 0, utilizando dos parámetros o multiplicadores m y m'. Gergonne y Plücker prefirieron utilizar un único parámetro,
representado por una letra griega escribiendo el primero c más lambda c' igual a 0, de donde proviene el nombre de la ecuación lambdalizada, mientras que el segundo usaba la expresión c más μ c' igual a 0, de la que se ha derivado el nombre de la μ de Plücker. Lame parece haber sido el que inició el estudio de familias uniparamétricas de curvas en geometría analítica utilizando la nueva notación abreviada, pero fue Plücker quien dio a este estudio el impulso definitivo especialmente durante los años 1827 al 1829. Casualmente el hecho de que el haz lineal de circunferencias c más μ c' igual a 0 constituye una interesante familia radical, ya sea que las dos circunferencias c igual a 0 y c' igual a 0 se corten o no, había sido descubierto unos 15 años antes por Lambert-Gaultier en el contexto de la geometría pura o sintética, y a eso se debe el que el eje radical de las dos circunferencias, que es la única recta que pertenece a la familia c más μ c' igual a 0, se conozca a veces con el nombre de recta de Gaultier. Esta recta tiene la propiedad de que las tangentes trazadas desde un punto cualquiera de ella a todas las circunferencias de la familia radical son iguales, o como prefería expresarlo Steiner, que la potencia de un punto cualquiera del eje radical con respecto a todos los miembros de la familia de circunferencias es la misma. Entre los muchos usos que hizo Plücker de la notación abreviada podemos destacar uno de 1828 publicado en los Anales de Yergón, en el que explica la llamada paradoja de Kramer-Euler. Supongamos que tenemos por ejemplo 14 puntos arbitrarios del plano, entonces podemos escribir la ecuación de la cuártica que pasa por todos ellos como q más μ q' igual a 0, donde q igual a 0 y q' igual a 0 son las ecuaciones de dos cuárticas distintas que pasan por los mismos 13 puntos de los 14 dados. Determínese ahora el valor de μ de manera que las coordenadas del punto decimocuarto satisfagan la ecuación q más μ q' igual a 0. Entonces q igual a 0, q' igual a 0 y q más μ q' igual a 0 tendrán todas ellas en común no solo los 13 puntos originales, sino también los 16 puntos de intersección de q igual a 0 y q' igual a 0. Por tanto, para cualquier conjunto de 13 puntos hay otros 3 puntos asociados o relacionados con los 13 primeros, de manera que ningún conjunto de 14 o más puntos tomados entre los 16 dependientes en cuestión nos determinará una única cuártica, a pesar del hecho de que un conjunto de 14 puntos arbitrarios determinan en general una única cuártica. De una manera más general, cualquier conjunto de n por n más 3 medios menos 1 puntos arbitrarios del plano nos determinará un conjunto adicional de n cuadrado menos n por n más 3 medios más 1 igual a n menos 1 por n menos 2 medios puntos dependientes de los primeros, tales que cualquier curva de grado n que pase por el conjunto dado de puntos pasará también por todos los puntos dependientes. Plücker dio también una forma dual de su teorema sobre la famosa paradoja, así como generalizaciones a superficies algebraicas en el espacio tridimensional. 5. Las coordenadas homogéneas. Plücker fue quien elevó el uso de la notación abreviada de Lame y Yergón a un estatus de verdadero principio geométrico, en el primer volumen de su obra Desarrollos de Geometría Analítica de 1828. En el segundo volumen de esta importante obra, publicado en 1831, volvió a descubrir Plücker de una manera efectiva un nuevo sistema de coordenadas que ya había sido inventado anteriormente 3 veces por lo menos de manera independiente. Se trata del sistema que ahora llamamos nosotros de coordenadas homogéneas, del cual uno de los inventores había sido Feuerbach. Otro de los descubridores de la misma idea fue August Ferdinand Mobius, 1790 al 1860, que la publicó en 1827 en una obra titulada Cálculo de baricentros. Sin embargo, el autor de este libro clásico es más conocido por la superficie de una sola cara que lleva su nombre, la banda de Mobius, obtenida de una cinta rectangular de papel al pegar uno sobre otro sus lados más cortos después de girar uno de ellos 180 grados. Otro inventor aún de las coordenadas homogéneas fue Etienne Beauvillier, 1798 al 1840, graduado por la Escuela Politécnica, quien publicó su nuevo sistema de coordenadas en los Anales de Yergón para 1827 al 1828. Las notaciones utilizadas y las líneas generales de razonamiento de cada uno de estos 4 inventores de las coordenadas homogéneas eran algo distintas, pero todas ellas tenían una cosa en común: hacían uso de 3 coordenadas en vez de 2 para localizar un punto en un plano. Los sistemas eran equivalentes a lo que se ha conocido también como coordenadas trilineales. Plücker de hecho tomó al principio concretamente como sus 3 coordenadas x y t de un punto P del plano las 3 distancias de P a los 3 lados de un triángulo de referencia. Más tarde, en el volumen 2 de sus Desarrollos de Geometría Analítica, dio la definición más usual de las coordenadas homogéneas de un punto P,
como el conjunto de todas las ternas ordenadas XY de números tales que están relacionados con las coordenadas cartesianas XY por las igualdades X igual a X por T y Y igual a Y por T. Es inmediato comprobar que las coordenadas homogéneas de un punto P no son únicas tal como se admite ya en la misma definición, ya que las dos ternas XY, y KXKYKT con K distinto de 0, corresponden a la misma pareja X sobre T y Y sobre T de coordenadas cartesianas. Sin embargo, esta falta de unicidad no produce mayores dificultades que la falta análoga de unicidad en las coordenadas polares o la falta de unicidad de forma en el caso de la igualdad de fracciones. El calificativo de homogéneas para estas coordenadas proviene, como es bien sabido, del hecho de que cuando uno utiliza las ecuaciones de la transformación para convertir la ecuación de una curva algebraica f de x y y igual a 0, dada en coordenadas cartesianas rectangulares a la forma en coordenadas homogéneas f de x sobre t y y sobre t igual a 0, la nueva ecuación tendrá todos sus términos del mismo grado en las variables x y t, es decir, será una ecuación homogénea. Más importante aún es el hecho que hay que subrayar de que en el sistema de coordenadas cartesianas no hay ningún par de números que corresponda a una terna de coordenadas homogéneas de la forma x y 0. Una terna de este tipo, siempre que x y y no sean ambas cero simultáneamente, representa un punto ideal o un punto del infinito. Por fin los elementos del infinito de Kepler, de Sargues y Poncelet se habían conseguido tratar dentro de un sistema de coordenadas que solo utilizaba números usuales. Por otra parte, y de la misma manera que cualquier terna de números reales no todos nulos representan en coordenadas homogéneas un punto del plano, también toda ecuación lineal a x más b y más ct igual a 0 corresponde a una recta en el plano siempre que a b y c no sean los tres nulos simultáneamente. En particular, todos los puntos del infinito del plano están situados evidentemente sobre la recta dada por la ecuación t igual a 0, que se conoce como la recta del infinito o recta ideal del plano. Es obvio pues que este nuevo sistema de coordenadas se adapta extraordinariamente bien al estudio de la geometría proyectiva, que hasta este momento se había enfocado casi exclusivamente desde el punto de vista sintético de la geometría pura. 6. Coordenadas de rectas y dualidad. La introducción de las coordenadas homogéneas constituyó una importante etapa en la dirección de la aritmetización de la geometría, pero en 1829 Plücker publicó en la revista de Crelle un artículo en el que se exponía un punto de vista revolucionario que venía a romper completamente con la vieja concepción cartesiana de las coordenadas como longitudes de segmentos rectilíneos. La ecuación de una recta en coordenadas homogéneas tiene, como hemos visto, la forma ax más by más ct igual a 0. Los tres coeficientes o parámetros ABC determinan pues una única recta en el plano, exactamente lo mismo que las tres coordenadas homogéneas x y t determinaban un único punto del plano. Dado que las coordenadas son números lo mismo que los coeficientes o parámetros, Plücker vio claramente que uno podría modificar el lenguaje usual y llamar a la terna ABC las coordenadas homogéneas de la recta correspondiente. Si por último invertimos el convenio cartesiano de manera que las letras del comienzo del alfabeto representen variables y las del final constantes, entonces la ecuación ax más by más ct igual a 0, representa el haz de todas las rectas que pasan por el punto x y t en vez del haz de todos los puntos situados sobre la recta fija ABC. Si consideramos pues una ecuación no comprometida a priori de la forma pu más qv más rw igual a 0, está claro que la podemos considerar indiferentemente como representando la colección de todos los puntos vw que están sobre la recta pqr, o como la colección de todas las rectas pqr que pasan por el punto fijo vw. Lo que Plücker había descubierto de una manera tan elegante era la contrapartida analítica inmediata del principio geométrico de dualidad, sobre el que tanto habían batallado Yergón y Poncelet. Quedaba así perfectamente claro ahora que la justificación que la geometría pura había buscado en vano, la servía aquí en bandeja el punto de vista algebraico. El intercambio de las palabras punto y recta corresponde simplemente desde este punto de vista a un intercambio de las palabras constante y variable con respecto a las cantidades pqr y vw. Dada la simetría total de la situación algebraica, resulta claro evidentemente que todo teorema relativo a la forma lineal, pu más qv más rw igual a 0, aparecerá inmediatamente desglosado en dos formas, una dual de la otra. Además, Plücker demostró que cualquier curva que no sea una línea recta puede considerarse como generada de una manera dual, bien como el lugar geométrico engendrado por un punto móvil a lo largo de dicha curva, o bien como la envolvente de una recta móvil que pasa por el punto y que además de trasladarse va girando en torno al punto de tangencia. Y un hecho bastante sorprendente es el de que el grado de una curva descrita en términos de coordenadas de punto, su orden de la curva no coincide necesariamente con el grado de la misma curva en términos de coordenadas de rectas o clase de la curva,
y uno de los descubrimientos más importantes de Plücker publicado en 1834 consistió en la determinación de las 4 ecuaciones que llevan su nombre y que relacionan la clase y el orden con el número de singularidades de una curva. M igual a n por n menos 1 menos 2 delta menos 3 kappa, y n igual a m por m menos 1 menos 2 tau menos 3 iota, iota igual a 3n por n menos 2 menos 6 delta menos 8 kappa, y kappa igual a 3m por m menos 2 menos 6 tau menos 8 iota, donde m es la clase n, el orden delta, el número de nodos, kappa el número de puntos cuspidales, iota el número de tangentes estacionarias y tau el número de bitangentes. De estas ecuaciones resulta a simple vista que una cónica cuyo orden es 2 no puede tener singularidades y por lo tanto debe ser también de clase 2. En otro artículo de la revista de Crelle de 1831 extendía Plücker el principio de dualidad a 3 dimensiones, donde las relaciones entre las coordenadas homogéneas ABCD de un plano y las coordenadas homogéneas X, Y, Z, T de un punto mostraban que el dual de un teorema relativo al espacio tridimensional se obtiene intercambiando las palabras punto y plano y dejando invariable la palabra recta. El geómetra francés Michel Sala, 1793 al 1880, hizo constar por su parte que había tenido la idea de introducir las coordenadas de rectas y de planos más o menos a la vez que Plücker, lo que viene a añadir otro ejemplo más de simultaneidad en el descubrimiento en el campo de la geometría durante el siglo XIX. En artículos y libros posteriores extendió Plücker sus descubrimientos para incluir el tratamiento de coordenadas cartesianas y homogéneas imaginarias. Desde este punto de vista se podía justificar trivialmente el teorema de Poncelet de que todas las circunferencias tienen 2 puntos imaginarios del infinito comunes, puesto que los puntos 1 y 0, e y 1, 0, satisfacen ambos la ecuación x cuadrado más y cuadrado más axt más byt más ct cuadrado igual a 0, cualesquiera que sean los valores de los parámetros a, b y c. Plücker demostró también que los focos de las cónicas tienen la propiedad de que las tangentes imaginarias trazadas por estos puntos a la curva pasan por los 2 puntos cíclicos anteriores, y en vista de ello definió como foco de una curva plana de orden superior a cualquier punto que tuviera esta misma propiedad con respecto a la curva. 7. El renacimiento de la matemática inglesa. Durante la época de Descartes y de Fermat y más tarde de nuevo durante el periodo de Monch y Lagrange, Francia había sido el centro del desarrollo de la geometría analítica, pero con la obra de Plücker el liderazgo en este campo cruzó el Rin para establecerse en Alemania. Sin embargo, Plücker fue en buena medida un ejemplo típico del proverbial profeta al que no se hace caso en su tierra. En su país se admiraba entonces desmedidamente a Steiner, y Steiner había mostrado claramente una gran aversión por los métodos analíticos. El término mismo análisis implica ya una cierta cantidad de técnica o de aparato más o menos mecánico. Frecuentemente se refiere uno al análisis como una herramienta, término que no se aplica nunca a la síntesis, y Steiner ponía objeciones a todo tipo de herramientas o apoyos en geometría. El cálculo, argumentaba, viene a reemplazar al pensamiento, mientras que la geometría debería estimular el pensamiento. Mobius permaneció neutral en la controversia análisis-síntesis, pero Jacobi, pese al hecho de ser un conspicuo productor de algoritmos, se unió a Steiner en su polémica oposición a Plücker. Desanimado, Plücker abandonó en 1847 la geometría por la física, donde publicó una serie de artículos sobre magnetismo y sobre espectroscopía. Es una de las frecuentes ironías de la historia el hecho de que la obra de Plücker encontrase apoyo donde uno menos lo hubiera esperado, en Inglaterra. Inglaterra había sido un verdadero bastión de la geometría sintética a lo largo de todo el siglo XVIII. Mientras Monch y Lagrange estaban poniendo a funcionar la revolución analítica en Francia, la geometría por coordenadas apenas había avanzado en Inglaterra más lejos que en la obra de Newton. Incluso las cónicas de Wallis habían caído en desuso en Cambridge, donde el interés por la matemática estaba en el punto de marea baja a comienzos del siglo XIX. El rápido avance de la investigación matemática en Francia y en Alemania había hecho ciertamente poca impresión en Gran Bretaña. Frente a esta situación, un grupo de matemáticos jóvenes de Cambridge formaron en 1812 lo que llamaron la Analytical Society. En palabras de Charles Babbage, 1792 al 1871, uno de los líderes del grupo, los fines de la sociedad eran entre otros los de promover los principios del puro deísmo en oposición a la puntomanía de la universidad. Otro de los fines de la sociedad era el de dejar el mundo más sabio que lo hemos encontrado. Se trataba evidentemente de una referencia al continuo rechazo de los ingleses a abandonar las fluxiones punteadas de Newton por las diferenciales de Leibniz. De una manera más general, esto implicaba también un deseo de aprovechar los grandes progresos que había hecho recientemente la matemática en la Europa continental.
En 1816 y como resultado de la influencia de la sociedad se publicó una traducción al inglés del cálculo de Lacroix en un volumen, y en unos pocos años los matemáticos ingleses estaban ya en situación de competir con sus contemporáneos del continente. Por ejemplo, George Green, 1793 al 1841, el hijo autodidacta de un molinero, publicó en 1828 para hacerlo circular privadamente un ensayo sobre electricidad y magnetismo que contenía el importante teorema que hoy lleva su nombre. Si P de XY y Q de XY tienen derivadas parciales continuas en una región R del plano o XY limitada por una curva cerrada C, entonces la integral de línea sobre C de P de XY por diferencial de X más Q de XY por diferencial de Y es igual a la integral doble sobre R de Q sub X menos P sub Y por diferencial de X por diferencial de Y. Este teorema o su análogo en el espacio de tres dimensiones se conoce también como teorema de Gauss, debido a que los resultados obtenidos por Green fueron ignorados casi completamente hasta que los volvió a descubrir Lord Kelvin en 1846. Mientras tanto, el mismo teorema fue descubierto también de manera independiente por Michel Ostrogradsky, 1801 al 1861, y en Rusia lleva su nombre hasta hoy. 8. Cayley y la geometría n-dimensional. Del nuevo despertar de la matemática en Inglaterra viene a dar testimonio el hecho de que en 1839 se funda la revista Matemática de Cambridge, y poco más tarde produjo Inglaterra uno de los matemáticos más prolíficos de todos los tiempos, un hombre con cuya productividad científica solo pueden rivalizar Euler y Cauchy. Se trata de Arthur Cayley, 1821 al 1895, un brillante estudiante en Cambridge que ganó casi todos los premios en matemáticas y que desde muy joven publicó artículos en la revista Matemática de Cambridge y sus sucesoras. Cayley era básicamente un algebrista más que un geómetra, pero fue precisamente en el aspecto algebraico en el que Plucker mostró su flanco más débil. Uno no puede menos que sorprenderse al observar que Plucker no aprovechó los desarrollos que se habían llevado a cabo ya en la teoría de determinantes, posiblemente debido a su enemistad con Jacobi, y este puede haber sido el motivo por el que no desarrolló sistemáticamente una geometría analítica de más de 3 dimensiones. Plucker se acercó mucho a esta idea al hacer en 1846 su observación de que los 4 parámetros que determinan una recta en el espacio tridimensional los podemos considerar como 4 coordenadas, pero solo mucho más tarde, en 1865, volvió a la geometría analítica y desarrolló la idea de una nueva geometría del espacio, es decir, de un espacio de 4 dimensiones en el que las rectas eran los elementos básicos en vez de los puntos. Mientras tanto, Cayley había iniciado en 1843 su estudio de la geometría analítica ordinaria del espacio n-dimensional, utilizando para ello los determinantes como una herramienta esencial. En su notación usando coordenadas homogéneas, las ecuaciones de la recta y del plano pueden escribirse respectivamente como el determinante de x y t, x1 y1 t1, x2 y2 t2 igual a 0, y el determinante de x y z t, x1 y1 z1 t1, x2 y2 z2 t2, x3 y3 z3 t3 igual a 0. Cayley hace notar que el correspondiente elemento fundamental n-1 dimensional en el espacio n-dimensional vendrá expresado en coordenadas homogéneas por un determinante análogo a los anteriores pero de orden n+1. Así, muchas de las fórmulas sencillas que son válidas para 2 y 3 dimensiones, si se expresan adecuadamente, se pueden generalizar con toda facilidad para n dimensiones. En 1846 publicó Cayley un artículo en la revista de Crelle en el que de nuevo extendía algunos teoremas válidos para dimensión 3 al espacio de 4 dimensiones, y en 1847 publicaba a su vez Cauchy un artículo en los informes, en el que consideraba ya los puntos analíticos y las rectas analíticas en un espacio de más de 3 dimensiones. 9. La geometría en Alemania. Solo un año después de la publicación del primer artículo de Cayley sobre la geometría en dimensiones superiores, aparecieron también en Alemania puntos de vista bastante parecidos en la teoría de la expansión de Hermann Grassmann, 1809 al 1877. Utilizando una notación horrible y completamente nueva y un estilo de exposición muy oscuro, intentaba construir Grassmann en este libro un cálculo de magnitudes extensas que supusieran un número indefinido de elementos o dimensiones para determinarlas, pero lo cierto es que sus esfuerzos por edificar una especie de análisis vectorial para n dimensiones encontraron muy poco eco entre sus contemporáneos. Quizá una de las razones para ello fuera el que la figura dominante de Steiner continuaba defendiendo a ultranza la geometría pura. Steiner publicó en 1832 sus desarrollos sistemáticos en los que daba un tratamiento de la geometría proyectiva basado en consideraciones métricas,
y algunos años más tarde la geometría pura encontró otro defensor apasionado en el matemático alemán Carl von Staudt, 1798 al 1867, que en su obra Geometría de la posición de 1847, construyó la geometría proyectiva sin hacer ninguna referencia a magnitudes ni a números. Mientras tanto en Francia la obra de Poncelet se había visto continuada por Sala, que se había graduado también en la Escuela Politécnica de la que llegó a ser profesor de geometría. A Sala se debe entre otras cosas el énfasis puesto en las 6 razones dobles o razones anarmónicas, C-A sobre C-B todo sobre D-A sobre D-B, entre 4 puntos alineados o entre 4 rectas concurrentes, así como en la invariancia de estas razones bajo transformaciones proyectivas. Su Tratado de Geometría Superior de 1852 tuvo también la importancia de establecer el uso de segmentos orientados en la geometría pura. Sala, de quien no podemos dejar de mencionar su famosa obra, Resumen histórico sobre el origen del desarrollo de los métodos en geometría de 1837, fue uno de los últimos grandes geómetras proyectivos franceses, y fue principalmente en Alemania donde su obra se vio continuada por hombres tales como los ya mencionados Steiner y von Staudt. A este último en particular se debe en gran parte la forma que iba a adoptar en el futuro la geometría proyectiva sintética. 10. Lobachevsky y Ostrogradsky. No ha resultado fácil presentar un cuadro general del desarrollo de la geometría durante la primera mitad del siglo XIX, debido a las corrientes opuestas y a las interrelaciones entre los numerosos aspectos del tema, pero hubo uno de estos aspectos, la aparición de la geometría no euclídea, que se desarrolló de una manera completamente independiente de los movimientos que hemos descrito más arriba. Sin embargo, también en este caso nos encontramos con una sorprendente situación de simultaneidad de descubrimiento, ya que durante el primer tercio del siglo XIX se le ocurrieron ideas muy parecidas a 3 matemáticos, uno alemán, otro húngaro y el tercero ruso. Ya dijimos que durante la segunda década del siglo Gauss había llegado a la conclusión de que los esfuerzos por demostrar el postulado euclídeo de las paralelas que habían hecho Sacher y Lambert Legendre y su amigo húngaro Farkas Bolyai eran esfuerzos vanos, y que eran posibles otras geometrías distintas de la de Euclides. No obstante, Gauss no comunicó a nadie este punto de vista, simplemente había elaborado esta idea como él decía para sí mismo. Por lo tanto, los intentos de demostrar el postulado de las paralelas continuaron y entre los que perseguían una tal demostración estaba el joven Nikolai Ivanovich Lobachevsky, 1793 al 1856, hijo de un modesto funcionario del gobierno ruso que murió cuando Nikolai tenía solo 7 años. Lobachevsky cursó estudios en la Universidad de Kazán a pesar de las difíciles circunstancias por las que atravesaba la familia, y allí entró en contacto con los eminentes profesores que habían llegado a esta universidad desde Alemania, entre los que estaba Martin Bartels, 1769 al 1836, con el que anteriormente había estudiado ya Gauss. A la temprana edad de 21 años Lobachevsky entró a formar parte del cuadro de profesores y en 1827 fue nombrado rector de la universidad. Allí permaneció como profesor y como administrador hasta el final de sus días, a pesar de que la ceguera y la falta de aprecio por su obra entristecieron sus últimos años. Lobachevsky y Ostrogradsky fueron ambos matemáticos rusos eminentes, pero eran muy distintos tanto por sus intereses matemáticos como políticos. Ostrogradsky había estudiado durante largo tiempo en París, donde se vio fuertemente influenciado por el análisis francés de Cauchy, tema en el que se estaban haciendo grandes progresos. Lobachevsky en cambio había sido formado dentro de un espíritu más alemán y geométrico, en el que tanto las fronteras como la dirección del progreso estaban más controvertidas. Además, Ostrogradsky provenía de una familia aristocrática y rica y se había formado en un ambiente social y político conservador, mientras que Lobachevsky, enfrentado siempre con la pobreza y las privaciones, no disfrutó nunca de una posición social desahogada y apoyó a menudo causas liberales impopulares en su entorno. Así ocurrió que en su época Ostrogradsky gozó de una estimación de la que no gozó Lobachevsky. Hoy en cambio se conoce el nombre de Ostrogradsky si acaso asociado a un único teorema, mientras que a Lobachevsky se le considera como el Copérnico de la geometría, el hombre que revolucionó este campo creando en él una rama totalmente nueva, la geometría lobachevskiana, que venía a demostrar que la geometría euclídea no era la ciencia exacta de la verdad absoluta como se había admitido hasta entonces. En cierto sentido, el descubrimiento de la geometría no euclídea supuso un golpe tan devastador para la filosofía kantiana como lo fue para el pensamiento pitagórico el descubrimiento de las magnitudes inconmensurables. La obra de Lobachevsky mostraba que era necesario revisar los conceptos fundamentales que se admitían sobre la naturaleza de la matemática,
pero sus colegas estaban demasiado cerca de la situación como para verla bajo una perspectiva adecuada, y el explorador de estos dominios desconocidos tuvo que desarrollar sus ideas en un solitario aislamiento. 11. La geometría no euclídea. El punto de vista revolucionario de Lobachevsky no parece precisamente haber caído sobre él como una especie de inspiración repentina. En un bosquejo general de la geometría que redactó en 1823 probablemente para usarlo como notas de clase, escribía Lobachevsky sobre el postulado de las paralelas simplemente que no se ha descubierto hasta ahora ninguna demostración rigurosa de su verdad. Según parece por estas fechas, Lobachevsky no excluía la posibilidad de que se descubriera tal demostración. 3 años más tarde leía en la Universidad de Kazán un trabajo en francés que desgraciadamente se ha perdido sobre los principios de la geometría, que incluía una demostración rigurosa del teorema de las paralelas. El año 1826 en que se hizo público este trabajo puede considerarse como la fecha de nacimiento no oficial de la geometría lobachevskiana, pues fue entonces cuando el autor presentó muchos de los teoremas característicos de la nueva teoría. Otros 3 años más tarde publicó Lobachevsky en El Mensajero de Kazán, correspondiente al año 1829, un artículo titulado «Sobre los principios de la geometría», que marca el nacimiento oficial de la geometría no euclídea. Entre 1826 y 1829 parece haber llegado Lobachevsky al profundo convencimiento de que el quinto postulado de Euclides no podía ser demostrado a partir de los otros 4, y en este artículo de 1829 se convirtió en el primer matemático que cubrió la revolucionaria etapa de hacer pública una geometría construida expresamente sobre una hipótesis que contradecía frontalmente el postulado euclídeo del paralelismo. Por un punto C exterior a una recta AB puede trazarse más de una recta contenida en el plano ABC y que no corta a la recta AB. Con este nuevo postulado dedujo Lobachevsky una teoría geométrica armónica sin contradicciones lógicas inherentes. Se trataba pues de una geometría correcta desde cualquier punto de vista, pero parecía tan opuesta al sentido común incluso para Lobachevsky que él mismo la llamó geometría imaginaria. Lobachevsky fue perfectamente consciente del significado de su descubrimiento de la geometría imaginaria, como se deduce claramente del hecho que durante la veintena de años que van del 1835 al 1855 escribió 3 exposiciones completas de la nueva geometría. En 1835 al 1838 apareció su obra Nuevos Fundamentos de Geometría en ruso. En 1840 publicó sus investigaciones geométricas sobre la teoría de las paralelas en alemán, y en 1855 se publicó su último libro Pangeometría simultáneamente en francés y en ruso. Todos estos libros han sido traducidos más tarde a otros muchos idiomas, entre ellos al inglés. Gauss supo de las contribuciones de Lobachevsky a la geometría no euclídea por la segunda de las 3 obras que hemos mencionado, y por recomendación suya Lobachevsky fue elegido en 1842 miembro de la Sociedad de Ciencias de Göttingen. En cartas a sus amigos Gauss elogió la obra de Lobachevsky, pero nunca lo apoyó en letra impresa por temor, según sus palabras, a la mofa de los beocios. En parte por este motivo la nueva geometría se difundió solo muy lentamente. 12. Los Bolyai. El matemático húngaro amigo de Gauss, Farkas Bolyai, había pasado la mayor parte de su vida intentando demostrar el postulado de las paralelas, y cuando descubrió que su propio hijo János Bolyai, 1802 al 1860, se encontraba también absorbido por el problema de las paralelas, le escribió: «Por amor de Dios te lo ruego, olvídalo. Témelo como a las pasiones sensuales, porque lo mismo que ellas puede llegar a absorber todo tu tiempo y privarte de tu salud, de la paz de espíritu y de la felicidad en la vida». El hijo no se dejó disuadir y continuó sus esfuerzos hasta que hacia el año 1829 llegó a la misma conclusión a la que había llegado solo unos pocos años antes Lobachevsky. En vez de intentar demostrar lo imposible, desarrolló Bolyai lo que llamó la ciencia absoluta del espacio, partiendo de la hipótesis de que por un punto exterior a una recta se pueden trazar en el plano que los contiene infinitas rectas paralelas a la recta dada. János envió sus reflexiones a su padre, quien las publicó en forma de apéndice a un tratado que había escrito y que llevaba un largo título en latín que comenzaba con la palabra tentamen. Este tentamen del viejo Bolyai lleva un imprimatur fechado en 1829, el mismo año en que publicó Lobachevsky su artículo en El Mensajero de Kazán, pero el hecho es que no apareció hasta 1832. La reacción de Gauss a la ciencia absoluta del espacio fue análoga a la que tuvo en el caso de Lobachevsky: sincera y calurosa aprobación, pero total falta de apoyo público en forma impresa. Cuando Farkas Bolyai le escribió para pedirle una opinión sobre la obra tan heterodoxa de su hijo, Gauss respondió que no podía elogiar en conciencia la obra de János sin elogiarse a sí mismo, dado que había mantenido los mismos puntos de vista desde hacía muchos años.
El joven y temperamental ya no se sintió molesto e inquieto temiendo que se le tratase de usurpar la prioridad en el descubrimiento. La persistente falta de reconocimiento público junto con la publicación de la obra de Lobachevsky en alemán en 1840 le produjo tal frustración que ya no publicó nada más. En consecuencia, la parte del león en los honores correspondientes a la invención y desarrollo de la geometría no euclídea ha correspondido a Lobachevsky. 13. La geometría riemanniana. La geometría no euclídea continuó siendo durante varias décadas un aspecto marginal de la matemática, hasta que se integró en ella completamente gracias a las concepciones extraordinariamente generales de Bernard Riemann, 1826 al 1866. Riemann era hijo del pastor protestante de una pequeña aldea y se crió en circunstancias económicamente muy modestas, conservando a lo largo de su vida una salud frágil y un carácter tímido y poco comunicativo. A pesar de todo, consiguió obtener una buena educación primero en Berlín y más tarde en Göttingen, donde se doctoró con una tesis sobre teoría de funciones de variable compleja. En esta tesis aparecen las llamadas ecuaciones de Cauchy-Riemann, U sub x igual a b sub y, y u sub y igual a menos b sub x, que deben satisfacer una función analítica w igual a f de z igual a u más y b, de una variable compleja z igual a x más y, aunque estas condiciones se conocían ya desde la época de Euler y d'Alembert. Esta misma tesis conducía también al concepto de superficie de Riemann, anticipando así en cierto modo la parte que la topología estaba destinada a jugar en el análisis. En 1854 Riemann alcanzó el rango de profesor asociado en la Universidad de Göttingen, y según la costumbre tuvo que leer una tesis de habilitación ante la facultad. El resultado en el caso de Riemann fue la más famosa disertación de habilitación docente de toda la historia de la matemática, ya que presentaba un amplio y profundo panorama de la geometría globalmente considerada. Esta tesis de habilitación llevaba el título, sobre las hipótesis en que se apoyan los fundamentos de la geometría, pero no presentaba un ejemplo concreto, sino que insistía en cambio en una visión global de la geometría como el estudio de las variedades de cualquier número de dimensiones en cualquier tipo de espacio. Así pues, sus geometrías eran no euclídeas en un sentido mucho más general que en el caso de Lobachevsky, donde la cuestión esencial era simplemente la de cuántas paralelas se podían trazar por un punto a una recta. Riemann consideraba que la geometría no debería tratar ni siquiera necesariamente de puntos o rectas o del espacio en el sentido usual, sino de conjuntos de n ordenadas que se pueden combinar de acuerdo con ciertas leyes. Entre las reglas más importantes en cualquier geometría está, según Riemann, la que nos da la distancia entre dos puntos infinitamente próximos. En la geometría euclídea ordinaria esta métrica viene dada por la expresión diferencial de s cuadrado igual a diferencial de x cuadrado más diferencial de y cuadrado más diferencial de z cuadrado, pero se podrían utilizar otras infinitas fórmulas para calcular la distancia y desde luego la métrica utilizada determinará las propiedades del espacio, es decir, su geometría. Un espacio cuya métrica sea de la forma diferencial de s cuadrado igual a g1 por diferencial de x cuadrado más g1 por diferencial de x por diferencial de y más etc., donde las g sub y j sean o bien constantes o de una manera aún más general funciones de x y z, se conoce con el nombre de espacio de Riemann. Así, un espacio localmente euclídeo no es más que un caso muy especial de un espacio de Riemann en el que se verifica que g1 igual a g2 igual a g3 igual a 1 y todos los demás g sub y j son 0. Riemann desarrolló incluso a partir de la métrica una fórmula para la curvatura gaussiana de una superficie en uno de sus espacios. No es sorprendente, por lo tanto, que después de la disertación de Riemann y casi por única vez en su larga carrera científica, Gauss expresara entusiasmo por la obra de algún otro colega. Hoy utilizamos el nombre de geometría riemanniana también en un sentido más restringido, el de la geometría plana que se obtiene de la hipótesis del ángulo obtuso de Sachery, y abandonamos además la infinitud de las rectas. Se puede construir un modelo de esta geometría interpretando el plano como la superficie de una esfera y una línea recta como la circunferencia de un círculo máximo en dicha esfera. En este caso, la suma de los ángulos de un triángulo es siempre mayor que dos ángulos rectos, mientras que en la geometría de Lobachevsky y Bolyai, que corresponde a la hipótesis del ángulo agudo de Sachery, la suma de los ángulos es siempre menor que dos rectos. Este uso del nombre de Riemann no hace justicia, sin embargo, a los cambios tan fundamentales en el pensamiento geométrico que introdujo en 1854 su célebre tesis de habilitación, que no se publicó hasta 1867 póstumamente. Fue precisamente la sugerencia de Riemann de estudiar los espacios métricos curvos en general en vez de los casos especiales tales como la geometría sobre la esfera la que hizo posible finalmente la teoría general de la relatividad.
Riemann mismo hizo importantes contribuciones a la física teórica en diversos campos y así resultó algo completamente justo el que en 1859 fuera nombrado Riemann para suceder a Dirichlet en la cátedra de la Universidad de Göttingen que ocupara en su día Gauss. Al mostrar que la geometría no euclídea se verifica sobre la superficie de una esfera como hemos dicho, lo que venía a demostrar esencialmente Riemann era la consistencia de los axiomas en que se basa dicha geometría. En el mismo sentido Eugenio Beltrami, 1835 al 1900, que fue compañero de Cremona en Bolonia y más tarde profesor en Pisa, Pavia y Roma, demostró que también había a mano un modelo análogo para la geometría de Lobachevsky. Se trata de la superficie engendrada al girar una tractriz alrededor de su asíntota, superficie conocida como pseudoesfera debido a que tiene curvatura constante negativa, mientras la esfera tiene curvatura constante positiva. Si definimos una línea recta por dos puntos de la pseudoesfera como la geodésica que une estos dos puntos, entonces la geometría que resulta cumple todas las propiedades que se puedan deducir de los postulados de Lobachevsky. Dado que el plano es una superficie de curvatura constante e igual a cero, puede considerarse la geometría euclídea como un caso intermedio entre los dos tipos de geometría no euclídea, la hiperbólica y la elíptica. 14. Espacios de dimensión superior. La unificación de la geometría que había logrado Riemann resultaba especialmente importante en el aspecto microscópico de la geometría diferencial o geometría local o de pequeña escala. La geometría analítica o geometría a gran escala no había cambiado mucho. De hecho, la disertación de Riemann tuvo lugar más o menos hacia la mitad del retiro geométrico que se autoimpuso Plücker, durante el cual hubo en Alemania una disminución en la actividad en torno a la geometría analítica. En 1865 volvió a publicar Plücker y esta vez en revistas inglesas y no en la revista de Crelle debido probablemente a que Cayley se había interesado por la obra de Plücker. Ese año publicó un artículo en las Transacciones Filosóficas, artículo que desarrolló 3 años más tarde en forma de libro con el título de Nueva Geometría del Espacio. Aquí formulaba Plücker explícitamente un principio que ya había insinuado unos 20 años antes. No es necesario, afirmaba, considerar un espacio como una totalidad de puntos, se puede visualizar igualmente bien como compuesto de rectas. De hecho, cualquier figura que se haya considerado previamente como un lugar geométrico o conjunto de puntos puede ser considerada en sí como un elemento del espacio, y la dimensionalidad del espacio corresponderá al número de parámetros que se necesiten para determinar este elemento. Si consideramos nuestro espacio tridimensional ordinario como un haz cósmico de varillas infinitamente delgadas e infinitamente largas en vez de como una aglomeración de perdigones de caza infinitamente pequeños, entonces tendrá dimensión 4 en vez de 3. En 1868, el mismo año en que publicó Plücker su libro sobre este tema, desarrollaba Cayley analíticamente en las Transacciones Filosóficas la idea de considerar el plano cartesiano bidimensional ordinario como un espacio de dimensión 5 cuyos elementos son cónicas. En el libro de Plücker Nueva Geometría del Espacio hay más ideas nuevas. La representación geométrica de una ecuación única f de x y z igual a 0 en coordenadas cartesianas de puntos es una superficie, 2 ecuaciones simultáneas determinan una curva, y 3 ecuaciones determinan uno o más puntos en general. En su Nueva Geometría del Espacio de rectas de dimensión 4, Plücker llama a la figura representada por una única ecuación f de rst igual a 0, un complejo cuadrático. 2 ecuaciones representarán una congruencia y 3 una serie de rectas. Plücker descubrió que un complejo cuadrático de rectas tiene propiedades análogas a las de una superficie cuadrática o cuádrica, pero no vivió lo suficiente como para completar el amplio estudio que planeaba. Murió el año 1868, el mismo año en que apareció su Nueva Geometría del Espacio editada por uno de sus más brillantes discípulos, Felix Klein, 1849 al 1925. 15. El programa de Erlangen de Klein. Klein había sido ayudante de Plücker en la Universidad de Bonn durante el regreso de este a la geometría y en cierto sentido se convirtió en el sucesor de Plücker en su entusiasmo por la geometría analítica. Sin embargo, la obra del joven Klein en este campo se orientó en una dirección diferente, dirección que sirvió para introducir un importante elemento de unidad en la diversidad de resultados nuevos producidos por la investigación. El nuevo punto de vista pudo haber sido en parte el resultado de las visitas de Klein a París, donde se habían desarrollado ya las sugerencias de Lagrange sobre la teoría de grupos, especialmente a través de los grupos de sustituciones hasta llegar a constituir una rama del álgebra en plena floración. Klein quedó profundamente impresionado por las posibilidades unificadoras que encerraba el concepto de grupo, y se dedicó durante la mayor parte del resto de su vida a desarrollar, aplicar y popularizar este concepto.
En parte de este trabajo colaboró con el matemático noruego Sophus Lie, 1842 al 1899, compañero de Klein en sus años de estudiantes en Göttingen, que descubrió las transformaciones de contacto y escribió un tratado monumental en 3 volúmenes sobre la teoría de grupos de transformaciones en 1888 al 1893. Las transformaciones de contacto de Lie sistematizadas por Klein, establecían una correspondencia biunívoca entre las rectas y las esferas del espacio euclídeo, de tal manera que a rectas que se cortan correspondían esferas tangentes. Hay que recordar que según las ideas de Plücker, tanto las rectas como las esferas de un espacio euclídeo tridimensional constituían espacios de 4 dimensiones. En su forma más general y como su nombre indica, las transformaciones de contacto son transformaciones analíticas que transforman superficies tangentes en superficies tangentes. Un conjunto de elementos se dice que forma un grupo con respecto a una operación dada si, 1, el conjunto es cerrado bajo dicha operación; 2, el conjunto contiene un elemento identidad con respecto a la operación; 3, para todo elemento en el conjunto hay un elemento inverso con respecto a la operación; y 4, la operación es asociativa. Los elementos del conjunto pueden ser números como en la aritmética, puntos u otras figuras como en geometría, transformaciones como en álgebra o en geometría, o bien cualesquiera otros objetos en absoluto. La operación puede estar definida aritméticamente tal como en el caso de la suma o la multiplicación, o geométricamente como una rotación en torno a un punto o a un eje, o por cualquier otra regla que permita combinar 2 elementos arbitrarios del conjunto base, tales como 2 transformaciones para obtener un tercer elemento del conjunto. La generalidad que encierra el concepto de grupo es evidente, y Klein, cuando accedió a su puesto de profesor en Erlangen en 1872, pronunció una famosa disertación inaugural en la que mostró cómo podría ser aplicado este concepto como un medio adecuado para caracterizar las diversas geometrías que habían ido apareciendo a lo largo del siglo. Esta disertación de Klein, que se hizo famosa con el nombre de Programa de Erlangen, describía una geometría como el estudio de aquellas propiedades de las figuras que permanecen invariantes bajo la acción de un grupo concreto de transformaciones. Por lo tanto, cualquier clasificación de los grupos de transformaciones se convierte inmediatamente en una clasificación de las geometrías. La geometría euclídea plana, por ejemplo, consiste en el estudio de las propiedades de las figuras del plano, incluidas las áreas y longitudes, que permanecen invariantes bajo el grupo de transformaciones que está engendrado por las traslaciones y rotaciones en el plano, es decir, las llamadas transformaciones rígidas o movimientos, lo que viene a ser equivalente al axioma no formulado por Euclides de que las figuras no varían en sus propiedades cuando se las somete a movimientos. Las transformaciones rígidas del plano pueden expresarse analíticamente de la forma: x' igual a x más by más c, y' igual a dx más y más f, donde a menos bd igual a 1. Estas transformaciones son los elementos del grupo. La operación que combina 2 de estos elementos es simplemente la de hacer actuar las 2 transformaciones en el orden correspondiente una tras otra. Es fácil ver que si la transformación anterior viene seguida por otra del mismo tipo, x' igual a x' más by' más c, y' igual a dx' más y más f, el resultado final de las 2 transformaciones realizadas sucesivamente es equivalente a una transformación única del mismo tipo, que transformará el punto xy en el punto x'y'. Si en este grupo de transformaciones reemplazamos la restricción de que a menos bd igual a 1 por la menos exigente y por lo tanto más general de que a menos bd es distinto de 0, entonces las nuevas transformaciones, entre las que estarán todas las anteriores, también forman un grupo. Sin embargo, las longitudes y las áreas ya no permanecerán necesariamente invariantes bajo estas transformaciones, pero una cónica de un cierto tipo, elipse, parábola o hipérbola, se transformará en otra cónica del mismo tipo. Tales transformaciones, que había estudiado ya anteriormente Mobius, se conocen con el nombre de transformaciones afines y caracterizan una geometría conocida como geometría afín, nombre que deriva del hecho de que a cualquier punto finito le corresponde otro punto finito bajo cualquiera de estas transformaciones. Es evidente pues que la geometría euclídea desde el punto de vista de Klein es solo un caso especial de la geometría afín. Y la geometría afín se convierte a su vez solamente en un caso especial de una geometría aún más general, la geometría proyectiva. Una transformación proyectiva es la que puede escribirse en la forma: x' igual a x más by más c sobre dx más y más f, y' igual a x más by más c sobre dx más y más f. Obviamente, si d igual a e igual a 0 y f igual a 1, entonces la transformación proyectiva se reduce a una transformación afín. Entre las propiedades interesantes de las transformaciones proyectivas están los 2 hechos de que 1.
una cónica se transforma en otra cónica, y 2, la razón doble permanece invariante. Pappus conocía ya estas propiedades un milenio y medio antes, pero no tuvo en cambio ni la menor noción del concepto de grupo que fue el que hizo posible una clasificación tan perfecta y elegante de las geometrías. De hecho, para Pappus había una única geometría, puesto que los puntos ideales o del infinito de la geometría proyectiva habrían sido inconcebibles en la antigüedad. El programa de Erlangen de Klein fue un producto tan claramente típico del siglo XIX que no hubiera podido ser transferido conservando su significado a ninguna época anterior. Al principio tuvo una circulación bastante limitada, pero antes de que finalizara el siglo llegó a ejercer una gran influencia sobre el mundo matemático internacional. La persistente influencia del programa de Erlangen hasta el día de hoy puede verse en casi cualquier exposición moderna de la geometría elemental. 16. El modelo hiperbólico de Klein. La obra de Klein viene a ser en cierto sentido la culminación de la época heroica de la geometría, puesto que enseñó y dio conferencias durante medio siglo. Su entusiasmo era tan contagioso que algunas figuras de finales del siglo XIX se mostraron dispuestas a profetizar que no solo la geometría sino toda la matemática quedaría incluida finalmente dentro de la teoría de grupos. Sin embargo, no toda la obra de Klein se refiere a grupos. Su clásica Historia de la matemática a lo largo del siglo XIX, que se publicó póstumamente, muestra lo familiarizado que estaba con todos los aspectos del tema. Hoy se recuerda su nombre también en topología asociado a la superficie de una sola cara conocida como botella de Klein. También se interesó mucho por la geometría no euclídea, a la que dio sus nombres de geometría elíptica y geometría hiperbólica, correspondientes respectivamente a las hipótesis del ángulo obtuso y del ángulo agudo. Para la segunda propuso un modelo muy sencillo como alternativa al diferencial de Beltrami. Representemos el plano hiperbólico por el interior de un círculo C en el plano euclídeo y llamemos línea recta hiperbólica que pasa por los dos puntos P1 y P2 al intervalo abierto de la recta euclídea P1-P2 que queda en el interior de C. Llamemos distancia entre los puntos P1 y P2 interiores al círculo al número real positivo, logaritmo natural de P2Q1 por P1Q2 sobre P1Q1 por P2Q2, donde Q1 y Q2 son los puntos de intersección de la recta euclídea P1-P2 con la circunferencia del círculo C. Con una definición adecuada de ángulo entre dos rectas, los puntos rectas y ángulos en este modelo hiperbólico de Klein tienen propiedades análogas en todo a las de la geometría euclídea, excepto en lo relativo al paralelismo, que no verifican el quinto postulado de Euclides sino el de Lobachevsky, como se comprueba inmediatamente en la figura. Desde Mont no había habido un maestro que ejerciese una influencia tan intensa, porque además de sus sugerentes lecciones, Klein se interesó por la enseñanza de la matemática en sus diversos niveles y ejerció también una gran influencia en los círculos pedagógicos. En 1886 fue nombrado profesor de matemáticas en Göttingen y bajo su liderazgo esta universidad se convirtió en una especie de meca a la que acudían estudiantes de muchos países, incluso de América. Durante sus últimos años Klein desempeñó de manera muy propia y eficaz el papel de viejo estadista en el reino de la matemática. Así pues, la edad de oro de la geometría moderna, que había comenzado de manera tan prometedora en Francia en la Escuela Politécnica con la obra de Lagrange, de Monch y de Poncelet, alcanzó su cenit en Alemania en la Universidad de Göttingen gracias a la investigación y la enseñanza de Gauss, de Riemann y de Klein.